Buenos días nuevamente. Estamos en el canal Conociendo de Cuidados Paliativos. Hacía un rato, pues rato no, digamos que hacía más de una semana no grabábamos, pero digamos más por cuestiones ajenas a la voluntad que cualquier otra cosa. El día de hoy vamos a hablar acerca de si los cuidados paliativos son la respuesta o son mejor la mejor alternativa para atender a las personas en estado terminal. Y esto nace producto de un estudio que forma parte de una tesis postdoctoral en la que se habla del sufrimiento del ser humano. La complejidad de las enfermedades terminales evidentemente nos, nos enfrenta a nosotros, a nuestra propia vulnerabilidad, tanto a los pacientes como a los médicos. Muchas veces hay médicos que son incapaces de separar dos sentimientos que son completamente diferentes, y por tanto existe muchas veces la opción más fácil, que es dejar al paciente, ¿sí? No atenderlo más y decirle las palabras mágicas: ya no hay nada más que hacer, váyase a morir a su casa, porque pierden esa capacidad de esforzarse por una persona que realmente los necesita en ese momento. Incluso en este estudio señalan que una de las formas de poder separar esos sentimientos es a través de un término que ha sido denominado por ellos como resonancia empática, en la que al médico o el médico debería poder entrar a la vida del paciente de una manera firme, sin dejar afectarse o dejar afectándose de la menor manera por la condición de la persona. Cuando una persona está sufriendo, es inevitable que parte de sus sentimientos negativos sean transmitidos a uno como médico, y muchas veces esa carga negativa permanente que recibimos los médicos que trabajamos en cuidados paliativos nos genera problemas emocionales, problemas de sueño, problemas de consumo de medicamentos, consumo de drogas. O sea, muchas veces el estar siempre metido en el mundo del sufrimiento puede afectar de una manera directa la condición del médico. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos tener esa capacidad de separar esos sentimientos, tanto los del paciente como los del médico. Evidentemente, el sentido del sufrimiento impacta negativamente y directamente el sentido de la vida. Y ya que nosotros somos personas eudemónicas, o sea que buscamos no solamente de manera permanente el buen vivir y la felicidad, pues el sufrimiento no solamente afecta esa capacidad, sino que nos ancla, nos, digamos, nos ata al presente y nos impide de alguna manera esperar el futuro con algún tipo de esperanza. O sea,
el paciente que sufre pierde la esperanza por el futuro y por eso muchas personas a las que no se les puede garantizar el control del sufrimiento, pues digamos el futuro inmediato que más esperan es la muerte porque no encuentran otra salida diferente. Entonces eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo como médicos porque a veces se nos olvida que estamos tratando personas. ¿Sí? El sufrimiento evidentemente tiene una acción disruptiva que, repito, hace que perdamos el sentido de la vida que nos habíamos planteado desde que tenemos incluso a veces conciencia. Cuando uno lee alguna literatura de filósofos, pues muchos de ellos se refieren a la esperanza esa capacidad de ilusionarse con, con los momentos venideros o con ese futuro a corto y a mediano plazo. Y cuando existe un sufrimiento intratable o incontrolable, pues no solamente se pierde esa ilusión del futuro, sino que de manera paralela se pierde la esperanza tanto para seguir viviendo, incluso existiendo motivos para vivir como lo son el bienestar familiar, como lo son el bienestar de los hijos, el crecimiento de los hijos. Bueno, finalmente todos tenemos metas e ilusiones diferentes, pero lo que es común en todos es que perdemos esa esperanza de seguir viviendo, o al menos perdemos la esperanza de tener un futuro con algún grado de felicidad. Entonces, los médicos, o más bien para los médicos, debemos bajarnos de ese lugar en donde muchas veces tratamos de ubicarnos a donde no nos toquen los sentimientos de los pacientes, en ese lugar técnico o puramente técnico, de atención puramente técnica, y mostrar algún grado de compasión y empatía con el paciente, ya que un gesto de bondad y compasión puede hacer una gran diferencia a la hora de poder controlar el sufrimiento de las personas. Eso es algo que no podemos calificar objetivamente, pero claramente está demostrado que cuando hay una empatía con el médico, el paciente no solamente se siente mejor, sino de alguna manera podemos controlar más fácilmente los síntomas, incluyendo el sufrimiento, que acordémonos puede ser sufrimiento físico, sufrimiento existencial, sufrimiento mental o psicosocial, etc. Todos los tipos de sufrimiento que puede experimentar cualquier persona que se encuentra en un estado o en una etapa terminal de su enfermedad. Volvemos a la pregunta del principio. Entonces, ¿son los cuidados paliativos la respuesta al sufrimiento de las personas? Bueno, pues al menos las personas que estamos involucrados en el tratamiento, en el manejo de cuidados paliativos, pues tenemos que tener una posición o una postura intermedia para no caer ni en el encarnizamiento terapéutico, en el cual se mantiene una persona viva bajo cualquier circunstancia, incluyendo el uso de cualquier elemento médico, instrumento médico que lo permita
permita mantener su vida biológica independiente de si eso le genera un bienestar a la persona o no, o caer en el otro extremo que está muy de moda y es el ensañamiento eutanásico, en el que pues queremos solucionar todo a través de la muerte del paciente, pero acá, a diferencia del otro extremo, acá lo que se busca no es controlar el sufrimiento del paciente, sino es acabar con la persona o con el que sufre. Es una manera un poco cruda de decirlo, pero tratamos de eliminar el sufrimiento eliminando a la persona que está sufriendo. De eso se trata la eutanasia. Entonces, vamos a ver si los cuidados paliativos son la respuesta o no. Y repito, como siempre lo he dicho, no es ni necesario que las personas se identifiquen con conceptos que finalmente son míos o eh, son pensamientos que me he forjado a lo largo de la experiencia mía en, en el cuidado de las personas con enfermedad terminal. Anteriormente ya lo habíamos dicho, el nacer y el morir son parte de la vida y por lo tanto nosotros debemos prepararnos no solo para la muerte de las demás personas, en este caso los enfermos, sino también prepararnos para la muerte de nosotros mismos. Lo que pasa es que a veces el pensar en la muerte nos enfrenta evidentemente a la mayoría de nuestros miedos, nos expone a nosotros y nos muestra realmente la esencia del ser humano, y es que en realidad somos seres que somos vulnerables, somos seres finitos, somos seres débiles y somos seres limitados. Esa es la realidad. A veces no queremos aceptar esa realidad de nosotros y eso nos lleva a cometer errores grandísimos, porque pues finalmente lo único realmente claro que compartimos todos es que vamos a morir en algún momento. Algunos morirán o moriremos más temprano que otros, pero finalmente todos vamos a morir. Entonces, alargar la vida a veces por medios artificiales no va a evitar que la persona muera, ¿sí? Y el hecho de que una persona muera unos días más o unas semanas más tarde no evita que el sufrimiento de las personas pues vaya a ser el mismo durante ese tiempo que mantenemos a la persona viva, incluso bajo cualquier medio. Como médicos de cuidados paliativos y en general como médicos, pensar que somos capaces de erradicar el sufrimiento de una persona es un error craso, porque es algo que realmente no podemos hacer. Podemos controlar el sufrimiento muchas veces a través del control de síntomas, como el control del dolor, de la disnea, de muchos síntomas que son molestos para el paciente, pero erradicarlo realmente pues, es algo que no podemos prometer porque no lo podemos lograr. Por lo tanto, lo que hacemos en cuidados paliativos es tratar de acompañar, consolar, escuchar
y evitar que las personas sean tratadas en alguno de esos dos extremos que les mencioné anteriormente, bien sea mediante el ensañamiento eutanásico o bien sea mediante el encarnizamiento terapéutico. Todo eso se puede lograr si nosotros empezamos a crear o a cambiar el paradigma a través de la educación desde el mismo pregrado. Acordémonos que cuando la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos hizo el primer piloto acá en Colombia, se generaron, digamos, las características o más bien las habilidades mínimas que debería tener un médico general en el momento de su graduación para que realmente pueda ayudar al control y al cuidado de las personas que se encuentran en una etapa terminal. Lastimosamente, esas recomendaciones que fueron afortunadamente realizadas primero en Colombia que en cualquier otro país de Latinoamérica, producto que la presidente de la Asociación Latinoamericana en ese momento, la doctora Tania Pastrana, pues es colombiana, entonces pues se logró realizar eso acá en Colombia, pero mirar si realmente las universidades han involucrado a los cuidados paliativos en el pensum, pues es algo que por lo menos hasta donde yo tengo el conocimiento muy pocas lo han hecho, y por eso todavía se sigue actuando de una manera equivocada cuando nos enfrentamos a personas que sufren. Ahora bien, los cuidados paliativos tratan de garantizar el morir dignamente, digamos, a través de el vivir con dignidad. O sea, ofrecemos una alternativa de vida digna para que la muerte llegue de una manera o de la mejor manera posible a esta persona que se enfrenta tristemente a una condición que puede llegar a ser bastante generadora de sufrimiento. Los cuidados paliativos realmente ofrecen al enfermo una atención integral, no solamente por un equipo multidisciplinario de personas que se involucran en el área de la salud, como médicos, terapeutas, psicólogos, enfermeras o enfermeros, perdón, sino que adicionalmente ahora se involucran también personas que no necesariamente están laborando dentro del contexto del área de la salud. Entonces encontramos abogados, encontramos voluntarios, encontramos asesores espirituales. Todos ellos pueden ofrecer de alguna manera alguna ayuda para poder ayudar al control del sufrimiento de estas personas. Por lo tanto, los cuidados paliativos promueven el compromiso social y sobre todo devuelven la solidaridad que se había perdido anteriormente. Anteriormente uno en el barrio de uno no conocía a todas las personas, ya uno en un edificio no conoce ni siquiera los que viven al lado de uno. O sea, se ha perdido esa capacidad de contacto entre humanos
humanos y mucho tiene que ver con la parte tecnológica, pero sobre todo porque hemos olvidado que los humanos nos necesitamos unos a otros y que en algún momento podemos necesitar de alguna persona que incluso puede estar al lado de uno y uno sin darse cuenta, pues no acude a ellos. Entonces promovemos en cuidados paliativos nuevamente, repito, la solidaridad, la compasión y esa atención humanizada que se había perdido anteriormente. Eh, digamos que mostrar un rostro humano ante la enfermedad y ante el paciente no solamente ofrece un beneficio al paciente, sino que cambia radicalmente el paradigma y la forma como se están atendiendo las personas en este momento. Por eso es importante, y repito lo que dije ahorita, que los médicos nos acordemos que nosotros atendemos personas y no atendemos cosas. Por lo tanto, cuando atendemos personas en estado terminal, cuando atendemos personas que están sufriendo, todas o cada una de ellas va a necesitar una ayuda diferente y esa es la labor del médico paliativista, poder identificar cuáles son esas necesidades y brindarlas de acuerdo a las necesidades de cada uno. Por eso cuando el programa de cuidados paliativos se ofrece a las EPS, pues no existe un límite de atención al paciente, porque un paciente puede ser atendido una vez cada mes o puede necesitar una atención cada semana o incluso más de una atención a la semana. Todo depende o debe girar exclusivamente alrededor de las necesidades del paciente y no alrededor de las necesidades del sistema sanitario. Es absolutamente claro que la mejor atención produce una reducción de costos y los que quieren ver esto desde el punto de vista económico, pues eso va a garantizar una disminución de costos en la atención de los pacientes de una manera significativa. Con anterioridad les había mencionado el estudio que publicó la EPS Sura en Medellín, en donde ellos evaluaron, o mejor, volvieron objetivo el costo del paciente terminal en el último año de vida, y el valor que ellos mostraron en ese póster fue 46 millones de dólares el costo de los pacientes terminales en el último año de vida. Por eso es tan importante, si se quiere ver desde el otro punto de vista, poder fomentar no solamente la especialización de las personas o de los médicos en cuidados paliativos, sino de garantizar la educación desde pregrado, porque a la respuesta que habíamos hecho, creo yo que sí es la solución para la persona que sufre el estar en una unidad de cuidados paliativos en donde realmente se le ponga un rostro humano al sufrimiento y se le devuelva a la persona la esperanza para continuar viviendo y para poder seguir buscando sus sueños a pesar de la condición en la que se encuentra. Ese es, dentro de mi poca experiencia, mi forma de pensar, y por eso
se la expreso a ustedes. De todas maneras, es importante que se suscriban y si les interesa el contenido, denle like y de todas maneras esto le va a llegar a más personas y vamos a tener la posibilidad de poder debatir esto en algún momento porque habrá personas que creen que no, los cuidados paliativos no son la solución. En mi concepto lo son siempre y cuando se administren de una manera adecuada, multidisciplinaria y sobre todo humana. Les agradezco su atención. Mi nombre es Luis Fernando Enciso. Eh, Trataré en la medida de lo posible de poder grabar videos de manera más frecuente, tratando de tocar temas que sean importantes para ustedes, tanto para los pacientes como para las familias, y poder llegar a un consenso que nos pueda ayudar a todos a comportarnos de la mejor manera. Muchas gracias y hasta luego.